Ahora tenemos la oportunidad de oír a la profesora Patricia Campos, que nos va a hablar sobre tutoría integral. La profesora doctora Patricia Campos es rectora y profesora de neuropediatría de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Profesora. Gracias. Buenos días con todos. En primer lugar, muchas gracias a la Academia por la invitación. Bueno, cuando me encargaron hablar de tutoría integral, yo quise presentar la experiencia que tenemos como universidad en el norte de Chiclayo desde hace un poco más de 2 años. Hace 2 años fuimos escogidos por el Ministerio de Educación para ser parte de lo que se denomina hoy día Beca 18 y posteriormente el siguiente año se dio lo que se llama Beca Vocación de Maestro. Entonces, en el Perú se han escogido varias universidades, nosotros hemos sido una de las 9 universidades escogidas, y parte de lo que pedía el Ministerio para la primera promoción de Beca 18 es que les hiciéramos tutoría, que ellos denominaban tutoría ampliada. Todas las universidades hacemos tutoría con nuestros alumnos, pero por ser estos alumnos de una condición muy especial, se decidió hacer junto con el director de Asuntos Estudiantiles, cuyo nombre él no puso aquí, es el ingeniero Martín García. Él tiene grado de vicerrector, es el director de Asuntos Estudiantiles, y él tiene varias oficinas a su cargo, una de las cuales es la oficina de Beca 18. Entonces, él tiene un grupo de tutores, que hoy día es un grupo bastante amplio, y a partir de lo que nos pidió el Ministerio, se elaboró un plan de tutoría integral cuyo piloto inicial fue la Facultad de Ingeniería, porque nos dieron la mayor cantidad de alumnos en ingeniería. Hoy día esta tutoría integral abarca a los primeros 2 ciclos de la universidad, y si Dios quiere, en el próximo año podemos ir expandiendo este tipo de tutoría al resto de las carreras y años de estudio. Esta es la misión que nosotros tenemos declarada, y conforme a esto hemos ido trabajando lo que es el objetivo del programa de tutoría. Es la gestión y administración de proyectos y actividades sistemáticas de soporte académico, pero además socioafectivo, en función de los niveles de riesgo identificados en los estudiantes para poderlos integrar a la comunidad universitaria, desarrollando su compromiso con la permanencia y culminación de su carrera profesional en la universidad. ¿Por qué ha sido esto el objetivo? Porque, como repito, los alumnos que nos fueron confiados inicialmente, los de Beca 18, para los que no conocen el programa, son alumnos de zonas muy deprimidas, son alumnos de zonas de pobreza y extrema pobreza, son evaluados y son clasificados para poder ingresar a determinadas universidades. Ellos dan examen, tienen que aprobar un examen, pero obviamente por ser de este tipo de zonas no solamente vienen con carencias de tipo académico, sino con carencias de tipo afectivo. Uno de los objetivos que se quiso tener fue este de aquí, que es la disminución de la deserción infantil. El proyecto piloto que fue hecho en el año 2015 con la Facultad de Ingeniería consiguió que la deserción de los alumnos fuera de casi 10 y cayera para el 6%. En el ciclo de 2016-1, en toda la universidad tuvimos una deserción que bajó de 8.39 a 5.56. Ahora, la otra cosa, o el otro de los indicadores, es el incremento de la satisfacción de los estudiantes con este servicio de tutoría, que fue de 54%, que era el basal en toda la universidad, a 96%. El otro indicador es la superación de los problemas académicos de los estudiantes, y esto se ha conseguido no solamente en Beca 18, sino en el proyecto piloto de ingeniería en 20%. La otra cosa que es interesante es que en el primer año, cuando todavía se estaba instalando, digamos, el cómo íbamos a trabajar con estos alumnos, hubo una pérdida del 37% de becas, o sea, los alumnos que no se consiguieron adaptar y dejaron de estudiar. Y para el 2016-1 solamente hemos tenido 1% de pérdida de beca.
Nosotros hemos trabajado con un modelo que se llama el modelo integracionista de Vincent Tinto y Spade. Este modelo evalúa el éxito de la experiencia del estudiante dentro de la institución en relación a dos aspectos básicos: la integración social y la adaptación académica a la institución. Entonces, nuestra universidad... En nuestra universidad desarrolla políticas y programas que fomentan ambos tipos de integración, los cuales están basados primeramente en lo que nosotros denominamos atención a los estudiantes. El lema de la universidad es: formamos personas y mejores profesionales. Les quisiera explicar un poquito porque nosotros somos una universidad católica perteneciente a la diócesis de Chiclayo, y como universidad católica parte de la formación de todas las carreras son cursos transversales que tienen que ver con antropología filosófica aplicada a cada una de las carreras, tiene que ver con ética. Uno de los ejes transversales de la formación es bioética, y se tienen también otros cursos más de humanidades que son comunes a todas las carreras. Yo quiero pasar esto rápido porque es un poquito engorroso para los que no saben de educación y de esto. O sea, para mí también ha sido muy difícil poder adaptarme a eso, es más para todo el equipo. Pero creo que lo que quiere decir es lo siguiente: con este modelo de Vincent Tinto, lo que uno trata es de que el alumno no decida salir del programa en el que está estudiando. Y entonces tiene que ver con qué cosa trae el alumno, tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer con él, qué cosa hay desde el punto de vista institucional y básicamente cuál es la integración que se consigue con el docente, los tutores y los estudiantes. Vamos a pasarlo rápido. Aquí, por ejemplo, existen un par de actividades que son muy interesantes y que son lo que se llaman las actividades extracurriculares, que tienen que ver básicamente con la parte socioafectiva, y lo que se llama interacciones con grupos de pares. Nosotros tenemos una experiencia parecida en dos universidades chilenas, en la Católica de Chile y la Universidad de los Andes, en los cuales ellos hacen una tutoría a sus alumnos de primer grado con los mejores alumnos de los últimos años, sobre todo en las carreras de ciencias de la salud. Entonces, hace 2 años tuve la oportunidad de estar en un summit de verano que hace siempre la Católica, y conversé con la gente de medicina que precisamente estaba empezando a hacer este tipo de trabajo en su tutoría. Pero todas estas cosas bonitas y simpáticas las hizo el ingeniero. Muy bien. ¿Cómo fue, digamos, la concepción y cómo nació esto? Las personas encargadas de preparar el programa vieron lo siguiente: que cuando nosotros teníamos un proceso de evaluación de ingreso de los alumnos, teníamos alumnos que venían con diferentes capacidades, diseñados de esta manera. El que tenía un riesgo bajo, porque estaba más cerca de poder mirar por encima, digamos, estaba ilustrada; el que tenía riesgo medio, el que tenía un riesgo alto, que estaba prácticamente por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este programa? ¿Qué es lo que se pretendió con este programa? Una intervención diferente de acuerdo a la necesidad de cada grupo. Y como ven ustedes aquí, por ejemplo, el que tiene riesgo bajo tiene solamente un cajoncito porque tiene una cantidad pequeña de cosas que se le tienen que nivelar, y a los demás se les tiene que nivelar de acuerdo al riesgo que tengan. ¿Cómo se hace la clasificación del nivel de riesgo? Se ve la situación problemática y la implicancia que esto significa. Por ejemplo, en los estudiantes de riesgo alto, son aquellos estudiantes que presentan serios problemas socioafectivos, además de los problemas académicos. Y la implicancia, o sea, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que este es un estudiante que requiere una atención y un seguimiento personalizado, que el soporte académico es mejor en grupos pequeños y con tutores de preferencia pares, y entonces tienen talleres grupales, y dependiendo de la categorización del riesgo también se van a poder cuantificar las sesiones y qué tipo de sesiones, qué tipo de talleres, etc. Entonces, para cada uno de ellos existe una metodología diferente. El de riesgo bajo, por ejemplo,
requiere de una consejería académica únicamente para fortalecer actitudes. Entonces, por ejemplo, los de riesgo bajo no tienen talleres de reforzamiento académico, mientras que los de riesgo medio y riesgo alto sí. Entonces, esto es más o menos lo que se hace por sesiones, ¿no? Se identifica el problema, cuáles son las actividades, cuáles son las estrategias y cuáles son los indicadores de cumplimiento. Por ejemplo, una sesión. Identificar la problemática del estudiante en las esferas personal, académica y social. ¿Qué actividades se van a hacer? Ver cuál es el motivo de consulta de ellos, cuál es su historia personal, cuáles son sus fortalezas, debilidades, etc. Se hacen estrategias de acuerdo a lo que se encuentra y qué es lo que se va a medir al final. Su asistencia, el de autodiagnóstico y así por encima con cada una de las sesiones. Por ejemplo, esto es de acuerdo con los riesgos, cómo encontró el grupo de tutores, cómo encontró el grupo que trabaja con tutoría en las diferentes facultades los riesgos. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería en Evaluación de entrada tenemos aquí, en Arquitectura la mayor parte era de riesgo medio, en Ingeniería Civil tenemos riesgo alto, riesgo medio, en Ingeniería de Sistemas medio, en Industrial medio, en Ingeniería Mecánica igual medio y bajo. El número, de acuerdo porque nuestra carrera de Ingeniería Mecánica tiene pocos estudiantes. En Ciencias Empresariales, por ejemplo, tenemos que en Administración de Empresas la mayor parte de los que ingresaban tienen un riesgo bajo para desertar. El proceso de integración, entonces, que ha sido concebido, hace que las metas y compromisos se redefinan y que los estudiantes evalúen su desarrollo en el sistema educativo y, al evaluar este desarrollo y hacerse consciente de las estrategias que se tienen con ellos deciden si permanecer en él o no permanecer en el sistema. Mientras mejor sea su rendimiento académico e integración social, más se consolida el compromiso del estudiante con la obtención del grado o del título y con la institución. Y obviamente es menos probable que el alumno deserte. Desde que se ha empezado a aplicar el programa de tutores pares con alumnos que son generalmente alumnos de los ciclos superiores y alumnos del tercio superior, esta, integración social y esta necesidad o este deseo de permanecer en la universidad se ha visto mucho más fortalecido. Los servicios de docencia y los beneficios en la parte social, deporte, cultura, etcétera, etcétera, y apoyo que el SAT ofrezca a sus estudiantes actúan como factores que refuerzan la permanencia e incrementan el compromiso del estudiante con el logro de sus objetivos propuestos. Aquí quería hacer una acotación. Nosotros, como actividades extracurriculares, tenemos un instituto de cultura y este instituto de cultura actualmente es responsable del proyecto de interculturalidad para las universidades de América Latina y el Caribe. Entonces, este proyecto de interculturalidad comprende varias cosas y dentro de esto comprende, por ejemplo, estudio y práctica de danzas muy especiales. Entonces, nuestros alumnos pueden tomar cursos libres en este instituto, pero para los alumnos que están en este sistema de tutoría, es algo así como obligatorio que tengan la mitad de su tiempo en estas prácticas extracurriculares y eso favorece mucho el estudio y la integración de ellos. Esto es lo que se hizo básicamente para beca 18. Se evaluó el entorno externo, se evaluó qué cosa traía, se hizo un plan táctico, ¿no? O sea, qué cosa le íbamos a dar, cuáles eran las metas con ellos, seleccionamos esto, preguntamos qué queremos hacer con estos alumnos de tutoría de beca 18, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a evaluar lo que hemos hecho. Entonces, se ha tenido que hacer un rediseño organizacional para poder, tratar de implementar esto, y como les digo, a partir del segundo semestre de este año se empezó con primero y segundo en más escuelas de la facultad y el próximo año se va a hacer para todas las escuelas de las facultades obligatorio en el primero y segundo año, o sea, 4 ciclos y se va a ir ampliando.
¿Por qué los 4 primeros ciclos? Porque son los ciclos donde hay mayor deserción en general. Este es el modelo de intervención, digamos, un resumen del modelo de intervención con el sistema académico y con el sistema social. Entonces, el mejoramiento de su rendimiento académico obviamente tiene que ver con la parte socioafectiva. ¿Qué cosas se hace en este primer, digamos, módulo? El reforzamiento, los talleres de estudio, videos, tutoriales, y ahora vamos a ver rápidamente eso, y cursos como por ejemplo estrategias para el aprendizaje autónomo. Curso que desde el próximo año será integrado a los 2 primeros años de cada carrera también. Y después tenemos aquí el soporte socioafectivo, que es básicamente como tutoría individual y como tutoría grupal, y que tiene que ver con las actividades extracurriculares. Esto lo vamos a pasar. Y por ejemplo, aquí vamos a describir brevemente qué cosa es lo que hacemos cada uno de nosotros en función con los roles, en función de lo que nosotros queremos que tutoría integral sea. Nosotros hemos como rectorado dictado políticas y directivas y estamos totalmente comprometidos con el programa. O sea, extraoficialmente, hace 2 meses, el Ministerio de Educación llegó a la universidad y el viceministro de Educación felicitó al ingeniero porque le dijo que ese 1% de deserción era la única universidad que lo había conseguido y que no lo podía hacer público porque lo tienen que colocar recién en sus memorias anuales, pero que quería saber cómo era que hacíamos para tener ese tipo de resultado. Entonces yo le dije al ingeniero, yo supongo que no le has dicho cómo lo hacemos, ¿no? Entonces me dice, no, sí tengo que decir. Entonces compartimos con ellos lo que habíamos hecho porque creo que para eso están las cosas que uno hace para compartirlo. Tenemos el director general de asuntos, estudiantiles, que es el director de programa, que como les repito es un ingeniero, por eso es que está todo también organizado y planificado. Tenemos es una directora del área de tutoría, que es una psicóloga educativa, el decano, que es el que tiene que gestionar con todos los directores que se lleven a cabo esas actividades, los directores de escuela y los directores de departamento que tienen que ver con los docentes. Existe un coordinador de tutoría por cada escuela. ¿Qué hace el profesor? El profesor informa al tutor acerca de las incidencias y avances en el aula de los alumnos cada 15 días. Tienen que programar el desarrollo de clases de reforzamiento, acompaña al tutor especializado para la intervención, para la mejora del desempeño y registrar la asistencia y las notas de los estudiantes, obviamente. Esto es lo que hace el tutor especializado, gestiona, coordina y administra las actividades de integración. Da soporte psicológico y consejería individual y grupal a los estudiantes asignados. Nuestro pool de tutores especializados son 22 miembros, solamente hay un varón, todas son psicólogas mujeres, 80% de ellas son exalumnas nuestras, muy comprometidas, bastante jóvenes, pero muy responsables y sobre todo muy bien preparadas. Y el tutor par es el que planifica, organiza y desarrolla el soporte y asesoramiento, básicamente para las tareas de reforzamiento, clases de reforzamiento y para los exámenes. Y estas son algunas de las fotos de las actividades que se hacen. Aquí están las reuniones de coordinación. Ella es nuestra directora, una psicóloga, y este es nuestro director de escuela de medicina. Todos los estudiantes, por ejemplo, cuentan con 10 sesiones de tutoría grupal. Estos son los temas, algunos de los temas, y luego coordinando con ellos y preguntándoles a ellos, se han añadido, se han retirado algunos. Empezamos con talleres de autoestima, talleres de estilos y estrategias de aprendizaje, talleres de control de impulso, técnica de estudio, autoeficacia y control de ansiedad. Esta es la tutoría entre pares. Reuniones con padres de familia, que es otra cosa que es muy importante. Nosotros ya hacíamos reuniones con padres de familia por escuelas, pero a raíz de lo de Beca 18, a veces es complicado porque son personas que vienen de zonas rurales, que vienen de zonas alejadas y que inclusive el gobierno, como saben ustedes, les da un dinero para que ellos paguen una habitación, paguen la comida, etc. Entonces muchos de ellos viven cerca de la universidad. Hay otros que no pueden vivir cerca de la universidad, que tienen un tutor legal en la ciudad
Y entonces, esta estrategia que ya teníamos de llamar a los padres de familia de todo el resto de las facultades se ha aplicado a ellos y vienen. Entonces las reuniones se hacen con padres de familia, participan los tutores, los profesores y los directores de escuela. Se hace una semana de inducción a los estudiantes, ¿no? Planifican sus actividades de acuerdo a las necesidades de sus ingresantes. Sí. Esto es el rendimiento académico. Esto es otra cosa que es interesante. Todas las actividades, hay sobre todo en ingeniería, se empezó con esto, se hacen videos tutoriales sobre las clases de reforzamiento. Entonces hay clases de matemáticas, hay clases de química, de física, etc. Y con eso ellos refuerzan sus aprendizajes, y esto lo han hecho los propios profesores. Estos son los talleres de socioafectivos y estos son los impactos, que también es interesante reconocer. Se obtuvo un ahorro económico aproximadamente de 1.5%. Este es un programa totalmente autofinanciado y que al disminuir la deserción obviamente se consigue un ahorro. Hay un reordenamiento organizacional al interno de la universidad, permitiendo mayor tiempo a los profesores de plantas en lo que ellos se deben dedicar, que son los asuntos académicos administrativos, porque ya no tienen que administrar directamente la tutoría, y obviamente hemos mejorado a nivel de imagen. El modelo de intervención de nuestra universidad tiene como propósito la integración académico-socioafectiva del estudiante, que le permitan persistir en su proyecto de vida profesional con valores. Y este es nuestro lema: formamos mejores personas y mejores profesionales. Muchas gracias.